Hoy os voy a contar un nuevo cuento que espero que os guste. Que la magia esté siempre en vuestros corazones. Jonás nunca fue un niño con suerte. Nació en un momento de la historia y en un lugar en el que había hambruna y enfermedades. La Edad Media era una época difícil. La suciedad y la miseria estaban por todas partes. La casa donde nació era de barro y sin ningún tipo de comodidades. Cuando Jonás nació no lloró, que es algo que hacen casi todos los niños al venir al mundo. Era una circunstancia rara que preocupaba a sus padres. Este niño no va a sobrevivir mucho tiempo, dijo Ismael al poco rato de nacer. Está débil y desnutrido. Posiblemente no pasará de esta noche. No vuelvas a decir eso, dijo la madre triste y desolada. Eso trae mala suerte. Le daré el pecho y empezará a mejorar. Vete preparando para lo peor, replicó el padre. María le miró enfadada, pero no le contestó. La mujer no podía dormir y se quedó observando a su pequeño bebé. Cuando veía que hacía algún movimiento, daba un suspiro de alivio. Las palabras de Ismael le habían asustado. María estaba agotada. Tampoco había podido pegar ojo la noche anterior y acabó por dormirse. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue mirar a Jonás. Se llevó una gran alegría cuando pudo ver que estaba despierto y con los ojos abiertos. Su marido se había equivocado. Jonás iba creciendo día a día ante la mirada atenta de sus padres. Se estaba criando sano y fuerte. Todo estaba bien, salvo un pequeño detalle. El niño no emitía ruido alguno. María había intentado enseñarle alguna palabra básica, pero el bebé se le quedaba mirando y no era capaz de decir ni una sola sílaba. No lo intentes más. Este niño es mudo, dijo Ismael. A María le costaba reconocerlo, pero creía que el padre tenía razón esta vez. Jonás había cumplido ya 5 años y no había pronunciado aún una sola palabra. Podía entender cualquier cosa que le decían, pero era incapaz de comunicarse con los demás niños. ¿Cómo te llamas?, le preguntaban. Jonás intentaba abrir la boca para decir su nombre, pero de ella no salía más que aire. Los otros muchachos lo interpretaban como si no quisiera hablar con ellos. El niño sufría al no poder entablar ninguna conversación con los niños de su edad. Debido a su problema con el habla, Jonás cada vez se encontraba más aislado de la gente y más solo. Aprendió a vivir en soledad, aunque no era un niño muy feliz. Miraba con envidia a los demás muchachos, pues le gustaría hacer las cosas que hacían ellos. Como el joven Jonás no iba a jugar con los otros niños, dedicaba casi todo el tiempo a trabajar. Cuidaba del huerto familiar con mucho esmero y cariño, y ayudaba en casa en todo lo que podía. Trabajaba sin apenas descansar. Y sus padres le observaban con un nudo en la garganta. Sufrían por él, porque aún no sabían que su hijo era el elegido. Cuando terminaba de trabajar, era el mejor momento para Jonás. Le gustaba ir al río y explorar los alrededores. Le encantaba el campo y estar con los animales, que curiosamente se le acercaban sin ningún temor. El muchacho había aprendido a convivir con su aislamiento y su soledad. Habían transcurrido 10 años desde aquellos días, y María e Ismael no podían estar más orgullosos de su hijo. Le habían ido viendo crecer día a día, y se había convertido en un muchacho alto y fuerte de 18 años. Jonás no paraba de trabajar, para que sus padres no tuvieran que esforzarse. Se encargaba de cuidar el huerto, y lo hacía lleno de vigor y alegría.
Le encantaba lo que hacía. El muchacho seguía sin decir ni una palabra, pero había aprendido a comunicarse a través de sus manos y de sus gestos. Sus padres entendían perfectamente lo que les quería decir. Durante estos 10 últimos años, el paisaje de la región había cambiado totalmente. No llovía ni un solo día al año, y lo que era una tierra verde y fértil, se había ido convirtiendo en un paisaje árido y estéril. Los ríos estaban prácticamente secos, y cada vez era más difícil disponer de tierras de cultivo. Como consecuencia de esta gran sequía, la gente pasaba hambre. Las calles estaban llenas de niños buscando desesperadamente algo que llevarse a la boca. Debido a la falta de agua, la higiene se podía decir que no existía. Esto favorecía la aparición de enfermedades contagiosas como el cólera y la peste. La situación era bastante cercana a la desesperación. Para conseguir mantener el huerto familiar, Jonás se levantaba muy temprano para conseguir un cubo lleno de agua. Iba caminando durante más de 2 horas, hasta un pequeño riachuelo, que aún llevaba algo de agua. Antes del mediodía, estaba de regreso en casa para regar el pequeño huerto. Debido al gran esfuerzo del muchacho, a sus padres jamás les faltaba alimento. Nunca pensaron que aquel niño desnutrido y moribundo que había nacido 18 años atrás, les podía dar tanta felicidad. Jonás hacía todos los días el mismo recorrido de varios kilómetros. Era bastante duro repetir cada día la misma ruta y no desfallecer. Pero lo peor de todo es que el riachuelo al que iba, cada vez tenía menos agua. La situación era dramática. Para llegar hasta allí, tenía que pasar a la ida y a la vuelta por las ruinas de la ciudad sagrada de Asur. Era una milenaria ciudad abandonada, que tenía hermosos templos, que habían sido saqueados y expoliados durante miles de años, por los ladrones. Para llegar a esa ciudad misteriosa, se pasaba por la antigua puerta de piedra, conocida como la puerta de Yahvé. Al volver a casa, Jonás vio una piedra y se sentó a descansar. Llevaba el cubo totalmente lleno y estaba agotado. Tenía que darse un respiro, pues llevaba mucho tiempo haciendo ese largo recorrido a diario. Estaba pensando en sus cosas, cuando escuchó un ruido extraño a sus espaldas. El ruido procedía del gran templo de Asur, que estaba tras él. Se levantó, y dejando el cubo de agua junto a la roca caminó hacia allí. Sentía una poderosa llamada. Mientras caminaba con paso firme hacia el templo, una puerta se abrió sobre lo que antes era un simple muro. Jonás no tenía ningún temor de adentrarse en lo desconocido. Una gran fuerza le brotaba de dentro, y no le tenía miedo a nada. Mientras caminaba por el corredor que le llevaba hacia otra puerta, sintió el peso de la historia sobre él. Esa parte del templo no había sido alterada en miles de años, pues todo estaba intacto. Era la primera persona que lo recorría, desde los albores de los tiempos. Cuando atravesó la puerta y entró en una estancia excavada en la roca, sintió una gran emoción. Sobre una base de piedra, había un cayado que parecía ser muy antiguo. Era de allí de donde procedía la poderosa llamada. Después de dudarlo unos instantes, caminó unos pasos hacia el altar. El cayado que estaba descansando sobre él emitía una poderosa energía que le atraía. Cogiendo la fabulosa vara con sus 2 manos, pudo ver que encima de su empuñadura había una inscripción tallada con 2 letras. Una M y una R se podían distinguir claramente. Debían ser las iniciales de su anterior dueño, pensó. Sujetando el cayado con una de sus manos, se dirigió a la puerta por la que había entrado. Sin ninguna duda, ahora se sentía una persona muy distinta a la que entró en el templo unos minutos antes. Se sentía poderoso y seguro, como si unos cuantos años hubieran pasado por él. Cuando salió al exterior, se paró unos segundos para mirar hacia atrás. Pudo ver cómo la misteriosa puerta desaparecía, y esta vez era para siempre. Fue hacia la roca, y recogió el cubo lleno de agua,
que era tan importante para él y para su familia, y se dirigió hacia la puerta de Yahvé para regresar a casa. Cuando ya estaba a punto de traspasarla, 2 hombres le impidieron el paso. Enseguida los reconoció. Eran 2 hermanos gemelos que se dedicaban a robar a los caminantes en toda la región. Era gente que solo perseguía hacer el mal. Hasta ahora, nunca había tenido la mala suerte de encontrárselos. «Mira, hermano, un buen samaritano nos ha ido a recoger un cubo de agua al río para regalárnoslo», le dijo uno al otro en voz alta para que lo oyera el muchacho. «Deja el cubo ahí donde estás y vete corriendo de aquí», le dijo con tono amenazante. Jonás se les quedó mirando sin poder contestarles, y los 2 hombres se lo tomaron como un agravio. Cada uno de ellos cogió una piedra del suelo y se la lanzó. Una de ellas fue directamente a golpear el cayado del muchacho. En cuanto la piedra impactó con la vara, ésta comenzó a emitir una potente y ruidosa energía. Los 2 delincuentes se quedaron inmóviles y poco a poco se fueron transformando en estatuas de piedra. Jonás, al ver lo que había sucedido, se quedó más mudo todavía de lo que era. Sin duda, el cayado que sujetaba con su mano derecha no era normal. Los 2 malhechores ya no eran ningún impedimento y Jonás reanudó su camino de vuelta a casa. Durante el trayecto, iba pensando en todo lo que había sucedido. Algo dentro de sí mismo le decía que su vida ya no iba a ser nunca la misma de antes. Su conciencia tenía razón. María e Ismael recibieron a su hijo con alegría. Estaban nerviosos porque había tardado más de lo normal. Cuando le vieron aparecer, sonrieron aliviados. El joven Jonás intentó explicarles con señas lo sucedido, pero sus padres no entendieron nada. Lo que sí pudieron entender es que su hijo se tenía que marchar de casa. «¿Y dónde vas, hijo mío?» «Nunca has salido de nuestro pequeño pueblo», dijo su madre llorando. Jonás intentó explicarles que se iba para nunca volver, pero no sabía dónde iría. El padre, emocionado por la marcha de su único hijo, lloraba desconsolado. Pensaba en sus adentros que su hijo era inexperto y además era mudo. Pensó que no podría sobrevivir solo. Jonás se despidió con tristeza de sus padres a los que tanto quería. Les estaba tan agradecido por todo lo que habían hecho por él, que fue un momento muy triste. El muchacho echó a caminar, aunque no tenía muy claro dónde ir. La situación provocada por la sequía ya era de extrema gravedad. Los cauces de los ríos estaban secos y el poco agua que llevaban estaba estancada. La gente bebía de ese agua, pero en realidad solo era una fuente de enfermedades. Muchas pequeñas poblaciones quedaron abandonadas, pues ya no quedaban recursos con los que subsistir. En las ciudades, la gente se hacinaba, pero no había alimentos ni agua. Los ancianos y los niños eran los más afectados por su debilidad. Jonás llevaba toda la mañana caminando hacia donde el cayado le quería llevar. Estaba cansado pero no dejaba de andar. Cuando ya pensaba que estaba caminando perdido y sin rumbo, vio una pequeña casa de barro. Ese era su destino. Se fue acercando a ella hasta que llegó a la puerta. Como estaba abierta, entró al interior de la casa. En ella, encontró a un hombre anciano que se le quedó mirando fijamente. Debía ser muy sabio, pues toda la estancia estaba llena de libros muy antiguos. «Adelante», le dijo el hombre. «Hace muchísimos años que no recibo una visita». Jonás hizo el intento de hablar, pero no le salían las palabras. Como no podía expresarse, mostró al hombre su cayado mágico. «Esto es fabuloso», dijo el hombre con admiración. «Es un cayado de hace miles de años. Esto que tiene aquí arriba es una serpiente enrollada». Jonás le observaba curioso.
Cuando se fijó más, el Señor puso cara de perplejidad. Acababa de descubrir quién era el antiguo dueño. No hay ninguna duda. Esta M y esta R solo pueden referirse a una persona. Este era el cayado de Moshe Rabenu, más conocido como Moisés, uno de los líderes religiosos más grandes de la historia. Al ver la cara de Jonás, el hombre comprendió que no sabía de quién se trataba. Siéntate en esa silla. Debes saber quién fue. Y el viejo sabio comenzó a relatar la vida de Moisés con todas sus hazañas. Y ese mismo es el cayado que encontraste y tienes en tus manos, dijo el anciano. Jonás no se lo podía creer. Estaba totalmente asombrado con la vida de Moisés. Sin duda, tienes una misión que cumplir. No encontraste ese cayado por casualidad. Al ver que el joven no sabía lo que tenía que hacer, el viejo le dio una pista. Solo tienes que caminar. Moisés estuvo toda su vida caminando. Vete ahora mismo, no puedes perder el tiempo. Jonás se puso en pie y, despidiéndose con gestos, salió de la pequeña casa. El muchacho caminó y caminó hasta donde el cayado le dirigía. No sabía cuál era su destino, pero después de escuchar de palabras del maestro la vida de tan grande personaje, no tenía duda de que hacía lo correcto. Antes del atardecer, se encontró a una joven en medio de su camino. Parecía que estaba muy enferma, seguramente por la falta de comida y de bebida. Realmente, parecía una moribunda. Estaba muy apenado de verla así. De pronto, el cayado comenzó a emitir energía con su ruido característico. La muchacha empezó a mover suavemente su cuerpo y abrió los ojos. Tras despertar, la chica se puso en pie y le dedicó una gran sonrisa a Jonás. Tenía un aspecto inmejorable y no había ningún rastro de enfermedad. El muchacho le devolvió la sonrisa. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Jonás no podía entretenerse más y debía seguir su camino. El muchacho iba pensando y preguntándose en qué consistiría la misión tan importante que le había dicho el anciano sabio. Estaba en esos pensamientos cuando escuchó pasos a sus espaldas. Alguien le estaba siguiendo. Cuando se volvió para ver quién le seguía, descubrió que era la chica a la que hacía un rato le había salvado de una muerte segura. Al ver que Jonás se dio la vuelta, la muchacha se detuvo y de nuevo le sonrió. Jonás le devolvió de nuevo la sonrisa. Al poco rato, aparte de pasos, también se escuchaba un murmullo. Volteándose vio que algunas personas acompañaban a la muchacha. Poco a poco,
El río de gente se volvió imparable. Al principio, solo unas cuantas decenas de personas empezaron a seguir a Jonás mientras caminaba. En poco tiempo pasaron a ser miles, y al final acabaron siendo cientos de miles. Acudían de todos los rincones de la región. Abandonaron sus casas, y habían dejado todo para seguir al muchacho. Nadie le conocía, pero ejercía sobre ellos una fuerza irresistible, que les obligaba a seguirle. A Jonás empezó a darle pánico que tanta gente depositara su fe en su persona. Lo peor era que no sabía hacia dónde tenía que conducirles. No se podía imaginar que entre la gente que le seguía estaban sus propios padres, que aún no sabían que a quien seguían era a su hijo. Estuvieron caminando durante 2 días seguidos. Solo pararon durante la noche para que la gente descansara. Pero nadie sabía dónde les llevaba aquel muchacho. A la mitad del tercer día, la chica que empezó a seguirle, se puso a su altura. ¿Queda mucho para llegar?, le preguntó. La gente tiene hambre y sed y está agotada. El muchacho no le contestó, pues en realidad no tenía ni idea de cuándo llegarían ni hacia dónde iban. Estaba muerto de miedo. No te preocupes, dijo la chica, todos tenemos fe en ti. La gente lo está pasando mal, pero nadie protesta, ni se queja. Te seguiremos hasta el final. El cuarto día, cuando la gente estaba ya al límite, Jonás se paró en seco. El muchacho sentía que habían llegado a su destino, pero el paisaje que se divisaba desde allí era desolador. Una extensa llanura seca con la tierra agrietada por la sequía. Cuando todos tenían una expresión en su cara de desconsuelo y decepción, el cayado de Moisés empezó a emitir energía. Se hizo un silencio sepulcral. De pronto el cielo empezó a encapotarse con nubes negras, y comenzó una fuerte lluvia sobre la gran llanura. La vegetación crecía y empezaron a formarse ríos y embalses. La gente estaba entusiasmada y daba saltos de alegría. Se acababa de producir un milagro, del que todos fueron testigos. Cuando María se dio cuenta de que el que les había guiado era su hijo, sonrió y le dijo a su marido: ¿No decías que no iba a sobrevivir a la primera noche? Ismael no podía contener su alegría y empezó a llorar emocionado. De pronto, Jonás empezó a gritar tan fuerte que todos le pudieron oír. Aquí tenéis vuestra tierra. Fueron las primeras palabras que pronunció en su vida. Se acababa de producir el segundo milagro del día. Espero que os haya gustado esta historia de esperanza y de fe, en la que un niño débil y mudo logró salvar a su pueblo, y demostró que si lo intentamos, cualquiera de nosotros podemos ser los elegidos.
Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.